con una pregunta. ¿Qué es lo primero que debería hacer un miembro de un equipo Scrum si tiene un problema que no puede resolver solo? Piensen, pero hay opciones. A. Renunciar a la empresa, a la vida. B. Escalar al CEO, al presidente de la empresa. C. Hablarlo en la retrospectiva. D. Pedir ayuda al equipo y o al Scrum Master. ¿Qué opinan? D. Podría ser un depende, pero digamos, si tienen que responder una respuesta, ¿cuál es la más probable? La D. Ok, bueno. Esto es un ejemplo del tipo de pregunta que se está haciendo en este momento en el nuevo examen de la certificación Certified Scrum Master, que pasó a ser obligatorio a partir de este año. Y bueno, les estoy dando un ejemplo de cómo una de las pocas cosas, pequeños pasos que está haciendo la comunidad internacional de Scrum y de agilismo en general para tratar de lograr mejorar el nivel de calidad de la educación básica que estamos dando desde este área de la comunidad ágil, ¿no? Hay muchos otros medios para educar a la gente, pero hoy en día hay que reconocer que probablemente la Scrum Alliance con el programa de Certified Scrum Master es el principal impulsor del agilismo a nivel mundial, estoy hablando, entre empresas tradicionales y establecidas. Y yo quería dar esto como ejemplo para empezar un poco la charla de Scrum 2012, porque lo que quiero es hablar un poco de las novedades de este año, lo que yo aprendí este año y lo que creo que son temas relevantes de este año en la comunidad internacional del agilismo y Scrum. Y en realidad esto, si bien detrás del examen hay mucha política, hay muchos intereses y muchas cosas que quizás no sean tan importantes para todos, sí lo que hay es un interés de mejorar nuestra efectividad para promover el agilismo. Lo que estamos viendo, los que estamos ya haciendo esto hace un tiempo, es que en los últimos años nuestro foco de interés y nuestro foco de trabajo ha pasado de ser, digamos, el aprendizaje personal y el descubrimiento de buenas prácticas o de patrones que funcionan, que fue quizás un foco inicial, ¿no? Los primeros años, yo creo, del 2005 a quizás el 2010, había mucha innovación, mucha experimentación, y estoy hablando a nivel básico, ¿no? A nivel de las cosas básicas que se hacen hoy en día en los equipos ágiles. Y lo que vemos es que en los últimos años esto ha aflojado un poco, porque en realidad ya hay una buena, lo que en inglés se llama un body of knowledge. Hay un buen cuerpo de conocimiento de qué cosas tienden a funcionar al intentar implantar agilismo en una empresa, en un equipo. Y hoy el problema principal que tenemos es realmente un problema de difusión y de difusión, quizás de evangelización. Entonces uno tiene que preguntarse, y otro problema que tenemos también es que hay mucha gente haciendo Scrum muy mal, Scrum ágil, haciéndolo mal y no obteniendo buenos resultados y echándole la culpa al framework. Entonces hay mucha discusión, especialmente en la Scrum Alliance, pero quizás también afuera, de qué estamos haciendo mal. Está muy conectado a lo educativo, a lo que estábamos hablando un poco antes. ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo? Que estamos teniendo, digamos, no estamos conformes con el nivel de éxito que estamos teniendo con la gente que da sus primeros pasos en el agilismo. Las comunidades ágiles hacen un trabajo de base muy fuerte, pero las comunidades ágiles como esta, tenemos que entender que primero no escalan demasiado bien y segundo apuntan un poco a un nicho, ¿no? Porque la gente que está acá en general es gente que tiene ya un interés, que toma una iniciativa. No suele capturar gente de lo que sería el mainstream, la gente que realmente está acostumbrada, por ejemplo, a que en su empresa, que trabaja en una empresa grande y que está acostumbrada a que la manden una formación.
Fíjense qué interesante lo que habló la gente de Telefónica Digital en la charla de las comunidades de práctica, que ellos resaltaban que una de las cosas más valiosas que trajo la comunidad de práctica a Telefónica es la posibilidad de que la gente misma definiera su currículo de cursos. O sea, estamos hablando de que en Telefónica... En Telefónica la gente como ustedes, la gente que toma la iniciativa, la gente que, digamos, que son líderes comunitarios, hoy en día tienen la posibilidad de definir qué cursos pueden tomar los que son seguidores. Y obviamente eso ya es una mejora enorme con respecto al paradigma viejo, que era que el Departamento de Recursos Humanos definía qué es lo que estudian qué es lo que pueden aprender los seguidores. Entonces, se está experimentando y hay mucho trabajo que se está haciendo en este tema de cómo podemos hacer para mejorar la calidad y la llegada de nuestro primer mensaje. Entonces, este es uno de los temas que para mí, que ocupó mucho mi atención durante el año, ¿no? En particular, la Scrum Alliance ha estado trabajando muy duro en tener un examen que fuera mínimamente de buena calidad y tener una definición de Scrum. Una definición de Scrum que fuera, se dice que el 95% de los trainers estén de acuerdo. Es muy difícil llegar a esto. Los trainers son una comunidad muy ecléctica, hay mucha variabilidad entre trainers. No sé si saben, pero dentro de para llegar a Scrum Trainer, en general los requisitos tienen mucho que ver con iniciativa individual, participación en comunidad, haber demostrado expertise en Scrum de alguna manera, pero no en forma, no es un cuerpo colegiado que sigue una currícula consensuada donde todo el mundo enseña lo mismo y todo el mundo piensa lo mismo. Hay muchísima divergencia entre los distintos trainers. Entonces, tanta divergencia que en algún momento la gente empezó a pensar que es imposible hacer un examen porque la gente enseña cosas contradictorias. Entonces, esto obviamente no es un problema y bueno, lo que intentamos hacer es llegar a un denominador común, similar a lo que fue el manifiesto ágil en su momento, llegar a un denominador común de qué es lo que el core de Scrum que estamos dispuestos a acordar entre todos y a enseñar. Y ver si a partir de ahí podemos llegar a mandar un mensaje más fuerte. Bueno, pero la verdad que para esta sesión yo lo que quiero hacer es un experimento de hacer Scrum, un mini Scrum en la sesión. Ustedes son el cliente, yo soy el equipo, ustedes son el Product Owner. Lo que voy a intentar hacer es, vamos a armar un mini backlog y vamos a priorizar los temas que son de mayor... ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que más les interesa a ustedes? ¿Qué es lo que más valor les entrega a ustedes? No puedo, tengo que predecir. Es lo que hacemos todos cuando presentamos un tema para una sesión en una conferencia. El problema se ha solucionado a nivel de conferencia con las conferencias Open Space. En una conferencia Open Space uno llega con una visión, compartir un día o 2 días sin saber exactamente qué es lo que va a estar haciendo. Vamos a intentar hacer lo mismo en la sesión. Yo voy a proponer 4 o 5 temas. Ustedes tienen que votar cuál de estos temas les parece muy interesante. Entonces, primero voy a leer los temas. Si el tema les parece muy interesante, ustedes levantan la mano. Si no les parece interesante, no levantan la mano. Pueden levantar la mano todas las veces que quieran. En base a lo que ustedes me digan que es interesante, voy a estructurar el resto de la charla. Bueno. Tema número 1. Seguir hablando de esto, de cómo difundir Scrum efectivamente. Scrum y ágil, ¿no? No solo Scrum. ¿Cómo difundir Scrum? Tema número 2. Una de las novedades más grandes que más impacto... Ahora voy a cambiar completamente, voy a cambiar de tema. Una de las cosas que más impacto está teniendo en estos días, en este año, en la comunidad Scrum, es el tema del Lean Startup. Yo ofrezco hablar de cómo Lean Startup está impactando la forma en que hacemos Scrum. No voy a hablar específicamente de Lean Startup, sino de la influencia de Lean Startup sobre Scrum. 3. Política, farándula y chusmerío del ambiente ágil internacional. Sepan que
Uno de los valores agregados dudosos que yo traigo a la comunidad ágil española es que tengo la suerte, bueno, no sé si es la suerte, pero vivo en Bélgica y al vivir en Bélgica, ser argentino español, digamos, soy una gente que más viaja y más circula y más está en contacto con la comunidad internacional. Entonces sirvo un poco de puente entre la comunidad española y la comunidad internacional. Así que si quieren saber qué está pasando y las cosas, digamos, detrás de los telones, podemos hablar de eso. 4. Nuevos paradigmas educativos. Esto tiene un poco que ver con cómo está cambiando la forma de enseñar en general, cómo está cambiando la forma de enseñar en general y cómo está cambiando la forma de enseñar aplicado a Scrum y a Ágil. Acá vamos a hablar, si eligen esto y si tenemos tiempo, hablaría un poco de Khan Academy y de temas online y de la training from the back of the room y cómo todo esto se puede llegar a combinar en un futuro para hacer algo muy diferente a la experiencia tradicional educativa. Finalmente, mi quinto tema es diseño de organizaciones ágiles, que tiene mucho que ver con la discusión que tuvimos ayer para los que vinieron a la charla del señor que estuvo acá hace un rato, de B-Code, y el follow-up que tuvimos. Este tema me apasiona mucho y este es un tema en el que estuve trabajando mucho este año, un poco porque yo estoy tratando de diseñar Agilar en forma ágil y bueno, hay mucho para aprender y muchos desafíos y bueno, Bueno, entonces, acá cambia la sesión, ¿no? Acá hay 5 propuestas, cada una podría ser una sesión entera. Quiero saber cuáles de estas les interesan, cuáles no les interesan. Si todas les interesan, voy a decidir yo. Si el Product Owner no puede priorizar, ¿quién prioriza? Bueno, no sé. Bueno, a ver, entonces, levantan las manos si el tema les parece súper interesante. Tema 1, ¿cómo difundir Scrum y el agilismo? Tema 2, Lean Startup, aplicado a... Bien. Tema 3, política, farándula y chusmerío. Tema 4, nuevos paradigmas educativos. Tema 5, diseño de organizaciones ágiles. Wow, ok. Tenemos ganador número 1, tenemos número 2, Lean Startup. Y número 3, nuevos paradigmas educativos. Muy interesante el resultado. No me lo hubiese esperado, lo cual ya les muestra interesante, ¿no? Así se hace Scrum, ¿no? Uno tiene que ir al cliente, tiene que preguntarle qué es lo que valora, pero uno tiene que venir ya con algo preparado, no puedes ir en cero. El cliente no sabe lo que quiere en general y uno puede hacer la gran Steve Jobs. Steve Jobs haría, bueno, esto es lo que ustedes quieren, el iPad. El extremo opuesto es ir y preguntar qué es lo que quieren y ustedes van a decir entre las cosas que ya saben lo que les parece. Bueno, un punto intermedio que a mí me gusta mucho es venir con una oferta y dar a elegir y bueno, bien. Diseño de organizaciones ágiles. Necesito ayuda de acá, necesito que me timeboxeen. Tenemos 3 temas para hablar, hay que timeboxearlos y dividamos el tiempo que queda en 3 y hablamos 1/3 de cada tema porque los 3 temas fueron... Es como una lightning talk de cada tema, bien. Vale, 7 minutos cada uno, ¿te parece? Bueno, perfecto, es como un lightning talk de estos que hicimos. Bien, 3 lightning talks por el precio de uno. Bien, bueno, el tema más votado, diseño de organizaciones ágiles, tengan en cuenta que es un tema que da para muchísimo. Ayer nos quedamos 3/4 de hora solo discutiendo acá en un círculo. Lo que estamos tratando de descubrir es... A ver, yo les explico el problema desde cómo lo vivo yo. Yo pertenezco a una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas a ser ágil, a implantar el agilismo. La forma más técnica en que lo describo es, somos una consultora estratégica en implantación de metodologías ágiles y Lean. Bien, entonces... Mi conclusión es, si yo estoy enseñando a mis clientes cómo implantar el agilismo y cómo transformar su cultura y cómo volverse ágiles, mi empresa debería ser un ejemplo de eso. Debería ser un ejemplo de, no solo de qué significa
hacer prácticas ágiles, sino qué significa ser una empresa en cuyo ADN, el agilismo es parte de su ADN, o sea, que nació ágil y que tiene una cultura ágil desde el vamos. Y si bien ya hay algunos ejemplos parecidos, por ejemplo Google es un clásico ejemplo de una empresa que ya nació con una cultura ágil, ninguna de estas empresas realmente tiene a la cabeza de la empresa a alguien que viene de la comunidad ágil. Con lo cual, nadie que tenga súper presente como máxima prioridad, digamos, los principios y valores del agilismo. Por otro lado, hay muchos experimentos para hacer empresas ágiles similares a B-Code. Que ayer, si estuvieron en la sesión, la controversia que surgió alrededor del proyecto B-Code es que para muchos de nosotros no llega a calificar como empresa y no llega a calificar como modelo válido. O sea, no es algo que creemos que podría perdurar en el tiempo y que podría llegar a superar ciertos obstáculos típicos que tiene una empresa. ¿Cuáles son los típicos obstáculos que tiene la empresa? Fluctuaciones en las ventas, bajas, o sea, ¿qué hacemos cuando las ventas aflojan? ¿Qué hacemos cuando hay problemas con recursos humanos, con la gente? ¿Qué hacemos cuando hay problemas con los clientes? Cuando las cosas van bien, todo va bárbaro, nadie tiene problema, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a estudiar un diseño de un modelo organizacional, lo que tiene que pensar muy bien es cómo afronta las dificultades, cómo se resuelven los problemas difíciles, y también un poco tiene que pensar en cómo se crece. Porque, claro, todo el mundo puede crear un modelo de empresa que funciona con 3 personas y no escala. Pero eso, y si bien es válido, no le sirve a mucha gente para aprender. Entonces, nosotros estamos partiendo de algunos principios y valores, por ejemplo, el respeto por la gente. Estamos mirando qué organizaciones hay hoy en día donde la gente se respete, donde se respete a la gente, que sean organizaciones grandes. Entonces uno ve cosas como, hay algunos experimentos, como por ejemplo Valve. No sé si oyeron hablar de Valve, hace poco sacaron un manual que los hizo mucho más conocidos fuera del ambiente gamer. Tienen una cultura organizacional muy diferente. Lo mismo podemos hablar de Google. Podemos hablar de un ejemplo clásico en industria, como es Semco. Semco fue un caso de estudio muy conocido donde los obreros definían su propio salario, donde había transparencia total. Bueno, de todas estas cosas hay que tratar de sacar ideas. Y por otro lado, hay que inspirarse también en los modelos que funcionan muy bien como empresa. En particular, si uno está armando una consultora, un modelo que funciona muy bien es el modelo de partnership, donde la gente puede llegar a ser socia. Y típicos ejemplos serían, por ejemplo, las grandes consultoras, Accenture, KPMG, etcétera. Entre ellas hay algunas consultoras que tienen muy altos estándares de calidad. La calidad de alguna forma es uno de nuestros estándares, y un ejemplo podría ser McKinsey o Boston Consulting Group, que a su vez son consultoras estratégicas, o sea, un poco relacionado a lo que nosotros queremos hacer, porque ellos tienen mucha llegada a los CEOs. Entonces, muchas de las cosas malas que han sucedido en los últimos años han venido por guianza de McKinsey y otras consultoras similares. Los CEOs escuchan a estas empresas, escuchan a McKinsey, escuchan también empresas como Gartner. Si ustedes están siguiendo lo que dice la gente, hablando del tema 1, ¿no? ¿Cómo difundir Scrum? ¿Cuál es uno de los principales problemas? Es el problema que lo venimos haciendo muy bien desde abajo y muy mal desde arriba. No tenemos llegada a las direcciones de las empresas. Bueno, McKinsey tiene un modelo donde tienen una excelente llegada a las direcciones de las empresas. Entonces, ahí hay mucho para aprender también. ¿Cuál es el problema con empresas como McKinsey? En general fallan en la transparencia, fallan en el ritmo sostenible. La gente trabaja 80 horas por semana. Todos están muy motivados por el dinero. Y obviamente no está mal, digamos, uno quiere ganar una vida digna, pero en general la comunidad ágil lo que nos motiva y lo que nos apasiona, Drive de Dan Pink, no es el dinero. O sea, una vez que estamos bien pagados, lo que nos motiva son otras cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda para este Lightning Talk? 1 minuto y medio, bueno. Sí, no, ya lo voy a ir cerrando esto, porque no les voy a dar... A ver, gente, yo no vengo a dar la respuesta hoy porque yo estoy trabajando duro en la respuesta. O sea, mi forma de trabajar en la respuesta es tratar de implementarlo, y si algún día logro implementarlo y funciona, vendré a esta conferencia a contarlo.
Pero lo que quiero que sepan que estoy haciendo es, estoy estudiando organizaciones tradicionales que son compatibles con lo que yo quiero hacer, una consultora estratégica, etcétera, partnership, donde la gente puede crecer y puede llegar, combinado con cosas muy puntuales y muy, digamos, novedosas y revolucionarias, como puede ser Valve o como puede ser Google o Semco, tratando de armar un mix de las dos cosas. También un poco combinado con lo que habla la gente de B-Code, que la gente tenga mucha independencia, mucha libertad de hacer lo que quiera. Hoy por hoy, lo que estamos todos de acuerdo es transformar la cultura de una empresa es muy difícil. Muy difícil, cuanto más grande la empresa, más difícil transformar la cultura. Es muy difícil hacer agilismo sin una cultura que lo soporte, sin una cultura que lo apoye. Es muy difícil hacer agilismo sin el apoyo de los CEOs. O sea, uno puede hacerlo a nivel de equipo, pero va a tener muchísimos problemas para que la cosa perdure y sobreviva. Entonces, el desafío, y es un desafío enorme, es llegar a los CEOs y empezar a cambiar la cultura de las organizaciones. Creo que el primer paso para esto es tener un modelo de cultura organizacional probado, para ir como ejemplo, un patrón que funcione. Entonces, hoy hay que estar muy atento a estos ejemplos, porque de ahí van a salir los casos de estudio que vamos a estar usando en el futuro cuando finalmente los CEOs nos empiecen a escuchar, para darles como ejemplo a seguir y para asesorarles. Bien, voy a pasar al próximo tema. El próximo tema es mucho más, creo, un poquito más movido, más interesante, más controversial quizás. Lean Startup. Yo había propuesto una Lightning Talk que al final la bajé yo mismo porque dije la voy a incluir en esta charla. La pregunta es, ¿se puede hacer Scrum o ágil sin velocidad, sin estimación, sin burnout, sin estimación, sin medir nada? ¿Se puede? Bueno, ¿qué opinan? A ver, los que opinan que sí, levanten la mano. Los que opinan que absolutamente no, levanten la mano. Y el resto no sabe. Está acá para escuchar. Bueno, entre la gente que opina, que dice que sí, en general lo que se suele escuchar es sí, se puede. Lo único que hay que hacer es dividir las historias de usuario en historias suficientemente pequeñas. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la lógica? La idea es, si tenemos todas historias de usuario tamaño 1, ya no hace falta estimar nada. Y simplemente lo que hay que hacer es contar cuántas historias de usuario entregamos sprint tras sprint, que ni siquiera hay que contarlo. Uno simplemente lo ve, ¿no? Ve cuántos. Entonces yo en mis cursos de Scrum hablo de comer fresas. Digo, si hay que comer 10.000 fresas en 10 días, ¿cuánta gente necesitamos? Bueno, la idea es que esto es un ejercicio muy fácil de hacer, porque uno simplemente tiene que pensar, bueno, ¿cuánto tardo en comer una fresa? ¿Cuánta gente somos? Un poco de regla de 3 simple y ya sale. El problema es que yo en realidad no estoy de acuerdo con que esto sea Scrum sin estimación, esto que estoy describiendo, porque para descomponer, o quizás es Scrum sin estimación, pero para descomponer las historias en historias de tamaño 1 hay que hacer una inversión y un esfuerzo significativo. Y ese esfuerzo para descomponer historias en historias pequeñas quizás no se justifica con el solo... Si lo único que ganamos es no tener que estimar, quizás no hay retorno a inversión. Scrum sin estimación, para mí, es otra cosa. Por otro lado, ahí está la foto de... ¿Saben quién es ese? Ron Jeffries. Ron Jeffries es uno de los... El coach XP original, es un tipo firmó el Agile Manifesto y es una de las personas que más influencia tiene en la comunidad ágil internacional. Y Ron Jeffries hoy está en una posición muy combativa en contra de la estimación y de los burnouts y la velocidad. ¿Pero por qué está en esa posición tan combativa? Porque cree que no funciona desde un punto de vista cultural y político. Tiene muchas malas experiencias viendo cómo al estimar en puntos de historia y ponerse a calcular velocidad y burndowns, la gerencia pasa a tomar esto como un punto de opresión sobre el equipo. Entonces empiezan a darles objetivos al equipo de que tienen que ir más rápido, tienen que entregar más puntos de historia,
A su vez el equipo reacciona defensivamente, o bien bajando la calidad, o bien trabajando horas extra, con lo cual baja la sostenibilidad, o bien haciendo trampa, empezando a sobreestimar todo, inflación, y ahí es todo un juego que se distorsiona y se va, bueno. Entonces Ron Jeffrey dice, hay que dejar de hacer esto. El problema es que la solución que ofrece Ron Jeffries es la que acabamos de discutir antes, que es hacer todas historias pequeñas. Pero cuando estábamos teniendo este debate en la lista de correo, deslizó una perla, algo que a mí me llamó la atención y que no era el foco de su discusión, pero esto es lo que a mí me iluminó. Lo que dijo Ron Jeffries es, hay que crear un MVP a los 2 o 3 sprints. O sea, lo que está diciendo es, la razón, o sea, a ver, vamos a plantear el problema. ¿Cuál es el miedo de la gente si no tenemos ni estimación, ni velocidad, ni ninguna forma de hacer un seguimiento del proyecto? El miedo obviamente es que para cuando terminemos el proyecto no hayamos llegado a un resultado, ¿no? O sea, que se nos acabe el presupuesto, el tiempo y no tengamos un entregable, no tengamos un producto que podemos poner en producción o lanzar al mercado. Esto está basado en el pensamiento tradicional de que realmente necesitamos el 100%, por más que estemos usando Scrum y hayamos priorizado. Cuando la gente, por más que haga Scrum, sigue pensando así, sigue pensando, tengo mi backlog, está bien, lo priorizo por valor de negocios, con lo cual a medida que bajo, el riesgo disminuye, ¿no? Estas son las cosas más valiosas acá arriba, con la regla de Pareto, para cuando llego acá abajo, si no entra es poco problema. Pero lo que no estamos haciendo realmente en esta forma de pensar tradicional es realmente incorporar el paradigma del Lean Startup muy agresivamente al modelo. O sea, la gente sigue pensando, necesito un gran porcentaje, no sé, necesito quizás todo esto como mínimo. Y muchas organizaciones en realidad dicen necesito todo como mínimo. Con lo cual, para lo único que usan Scrum en realidad es para hacer entregas incrementales y para ir midiendo si la velocidad es suficientemente alta o no para llegar hasta el final. En la mayoría de mis proyectos grandes de Scrum, si bien estaba todo priorizado por valor de negocios, había que entregar todo el backlog. No era negociable la parte de abajo. No era nice to have. Estábamos haciendo Scrum en una empresa inserto dentro de una forma de trabajar tradicional donde se seguía pensando que si el proyecto está presupuestado con tanto presupuesto y tanto scope, tantos alcances, hay que entregar todo. Entonces el cambio viene de introducir realmente la mentalidad de Lean Startup y decir, vamos a crear un caso de negocios, vamos a crear un backlog, pero desde el nos vamos a plantear como objetivo tener un MVP luego del 20-30% del proyecto. Y esto tiene que pasar a ser parte de la cultura de gestión de proyectos de la empresa. Entonces, cuando la empresa realmente tiene como objetivo, hay un entregable que es, no sé, acá arriba hay un entregable y esto ya tiene que ir a producción. Para validar las hipótesis, para validar un poco la idea de Lean Startup. Si logramos hacer eso, entonces efectivamente desaparece el riesgo, este famoso riesgo de cómo sabemos si vamos a llegar al final del proyecto con un entregable, con un producto completo. La idea es tener el producto completo mucho antes, y esta realmente es la frase de Ron Jeffries. Hay que tener un producto que podamos poner en producción o lanzar al mercado mucho antes de que se te haya acabado el tiempo y el presupuesto, pero mucho antes. No 80%, 90%, 20, 30% del tiempo y el presupuesto, hay que tener algo que ya podemos ir a producción o lanzar al mercado. Entonces, a mí lo que me hizo un poco clic, porque esto nosotros como que intuitivamente ya lo sabemos, porque lo decimos sí, hay que priorizar por valor de negocio, hay que tratar de tener siempre un potentially shippable product increment, pero lo que yo nunca vi es una empresa donde realmente esté el objetivo estratégico de tener un producto a las 2 o 3 sprints o a los 4 o 5 sprints. ¿Y cómo impacta esto? ¿Cómo se ve en la vida real, en mi día a día reflejado? La forma en que creamos nuestras historias de usuario. Hoy en día
cuando supongamos que tenemos, no sé, tenemos 4 épicas. Este es el backlog. Estamos haciendo quizás, supongamos que estamos haciendo una aplicación de banca online. Y este es nuestro backlog. Y tenemos entonces, ¿qué hacemos? Ponemos como primera épica todo lo que tiene que ver con seguridad, login, registración, etcétera. Que está mal, pero bueno, mucha gente lo hace. Después ponemos todo lo que tiene que ver con cuentas y con saldos y con etcétera, con ver saldos de tu cuenta. Finalmente, tercera épica, todo lo que tiene que ver con transferencias. Y cuarto, quizás tarjetas de crédito y etcétera. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que, claro, si uno está pensando que, de todas formas, si uno está muy obsesionado con medir la velocidad, y la velocidad es buena, o sea, vamos a la velocidad requerida, no hay ninguna necesidad de empezar a trabajar, por ejemplo, en transferencias bancarias antes de haber terminado las épicas anteriores. Porque total, vamos bien, vamos a poder hacer todo. Y transferencias bancarias como funcionalidad a nivel de épica es menos importante que poder consultar el saldo de tu cuenta. Entonces estamos pensando, así por lo menos estructuraba yo mis proyectos hasta que hice este clic mental. Yo me preocupaba mucho más en si la velocidad es la correcta, no importa tanto, digamos, si podemos priorizar a nivel de épicas. Bueno, ¿cómo está cambiando mi forma de pensar? Yo me estoy volviendo mucho más agresivo con los product owners y les estoy diciendo, no. Tienen que hacer lo mínimo indispensable de cada una de estas, o sea, hay que ir a un nivel de granularidad mucho menor. ¿Cuál es el MVP que ustedes podrían realmente llegar a lanzar al mercado en 2 o 3 meses? Y ahí puede ser que no haya nada de tarjetas de crédito ni de transferencias bancarias, pero puede ser que obviamente terminen haciendo un sashimi de 2 o 3 épicas que de otra forma no hubiesen entrado. Entonces, de nuevo, estas cosas, yo me escucho decirlas y no suena como algo nuevo, pero en mi experiencia es algo que no estamos haciendo bien con los product owners, no se lo estamos enseñando. Entonces, la idea es enseñarle a los product owners acerca de Lean Startup, tratar de inculcar una cultura de, con 20-30% ya realmente estar listos para ir a producción, y a partir de ahí ya no hay más riesgo en cuanto a deadlines, etcétera, y no necesitamos hacer ni estimación, ni velocidad, ni burndowns. Ya tenemos un producto funcional. Bien. Y voy a pasar entonces, ¿cuál era el otro tema elegido? Bien, nuevos paradigmas educativos. Bueno. Sí. Como hemos cambiado un poco el formato, nos quedan 9 minutos. Sí. Y luego hay 15 minutos entre la siguiente sesión. Tenemos un poco de margen. Lo único que nos interesa es preguntarlo, porque igual lo mejor es que termine y preguntáis mejor. Claro, el context switching puede ser un problema, ¿no? Sí, preguntemos ahora, pero acotemos el tiempo de preguntas. Bueno, preguntas. Si alguien necesita. Estaba pensando en lo que decíamos de... Eso es, exacto, gracias. Creo que además de ver cuál es el mínimo producto viable, eso implica un montón de cambio de mentalidad del negocio y cambio de mentalidad de la métrica. Es decir, pasar de las métricas de vanidad a las métricas accionables, ¿no? A una métrica que puedas saber si, esto es the way to go o tienes que cambiar la dirección. La cuestión es que realmente, si la estructura organizacional está hecha por departamentos, por silos, por tal, necesitas métricas de vanidad para demostrar al resto de la organización cómo va tu departamento. O sea que pienso que para poder hacer eso realmente hace falta que de raíz, o sea, de ADN, la empresa sea ágil y la empresa se oriente a métricas accionables. Si no, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, estamos en un planteamiento taylorista de la producción, ¿no? Es decir, yo te pago tanto, a ver cuánto es que tú me das por este tanto. O sea, pienso que sería guay, pero pienso que debería nacer con esto la empresa para poder hacerlo. Creo que un poco esto va a variar de empresa a empresa. La mayoría de los proyectos donde yo trabajé en empresas grandes, que fueron en el Correo Belga, en Belgacom, había suficiente coherencia dentro de una división, dentro de lo que llamamos un dominio quizás, por ejemplo recursos humanos o la gente de marketing, para poder tomar este tipo de decisiones. O sea, nosotros trabajamos con product owners del negocio
y realmente teníamos mucha influencia sobre los product owners. O sea, yo siento que en los proyectos que yo coaché, yo podría haber hecho esto si lo hubiese pensado. Y entonces, y hubiese evitado realmente el problema de la métrica. Pero creo que en tu organización probablemente está mucho más fragmentado el poder y la influencia sobre el proyecto. Estamos hablando del poder sobre la metodología, sobre la forma de trabajar. Entonces puede llegar a ser bastante más difícil y puede llegar a requerir un buy-in o un cambio más grande. Pero bueno, no sé, quizás la experiencia de ustedes varíe. Pero en general, a ver, sí, hay que pensar, digamos, quién está mirando estas métricas. ¿Es gente principalmente dentro del equipo, o los jefes de la gente del equipo, o tienen una difusión más amplia dentro de la organización? No me enrollo. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque, por ejemplo, en ING sí tenemos esta mentalidad de buscar el validamiento rápido, ¿vale? De hecho tenemos... ¿Está grabando esto? Para algún proyecto determinado lo que hacemos es contratamos gente, la metemos en un sitio y le damos trocitos mínimos viables que ni siquiera somos capaces de atrevernos a poner en producción, y vemos a ver qué pasa y validamos eso, y el Product Owner obtiene esa información. Aún así, eso, que va mucho en consonancia con lo que comentabas, para el departamento de IT sigue necesitando sus métricas para decirle a su jefe que el equipo va suficientemente rápido, cosa que yo en mi coaching digo, esto no vale para nada, ¿no? Lo cual es el aprendizaje que obtengo al final. Ten en cuenta que el contexto donde esto aplica principalmente es proyectos grandes, proyectos donde tienen... Es bien Scrum, ¿no? Lo mío. O sea, un proyecto, digamos, típicamente un proyecto de, no sé, 1 año, 8 meses, con un comienzo y un fin bien definido, donde se va a trabajar durante mucho tiempo con un objetivo que es una visión. O sea, no aplica, esta lógica no aplica tanto a lo que es mantenimiento evolutivo o lugares donde, digamos, donde Kanban podría ser más apropiado. Pero a mí la sensación que me da viendo el tipo de trabajo que ustedes están haciendo es que van agregando pequeñas funcionalidades a un producto existente. Ok, bueno, esto aplica principalmente a proyectos y proyectos grandes, donde típicamente uno lo podría dividir en grandes áreas funcionales, ir construyendo un área funcional tras otra en base a valor de negocios del área funcional. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo, vamos al tercer tema. Y ahora tengo un problema, se me tildó el iPad. O se me tildó el penultimate. A ver. Che, loco, todo mal. Problemas técnicos con Apple. ¿Qué va a ser del mundo? Bueno, pero voy a tener que... Bueno, gente, empiezo a hablar y mientras tanto voy tratando de... Bueno, ¿quién estuvo ayer en la sesión de Ariel Ver? ¿Quién estuvo? Bastante, ¿no? Bueno, corríjanme si me equivoco, pero Ariel Ver estuvo introduciendo una técnica que se llama los 4 Cs, Training from the Back of the Room, que es una forma de enseñar, de dar... Uy, esto no es. Ahí estaba Dora la exploradora. Por si se quieren, por si preguntan. Bien. Cuando yo tomé mi curso de Certified Scrum Master en el 2007, fui a una clase donde principalmente el trainer tenía un PowerPoint muy lindo con 200 slides y intercalaba leer slides con algún ejercicio en la mesa. Esto ya se suponía que era una mejora respecto a solamente tener un PowerPoint con 200 slides. Pero seguía siendo bastante poco interactivo y bueno, desde el 2007 hasta ahora lo que ha avanzado mucho es la investigación en neurociencia y en cómo aprendemos, y han surgido la corriente de lo que se llama Accelerated Learning, aprendizaje acelerado, que dice que la mejor forma de aprender es con una combinación de distintos tipos alternando distintos tipos de
de enseñanza, pasando de un poco, o sea, haciendo lo que se llama conexiones, en la cual uno tiene que tratar de conectar el tema que va a aprender con lo que uno ya sabe, con los preconceptos que uno tiene. Luego un poco de lecture, un poco de teoría, un poquito de teoría, siempre un poco de teoría hace falta. Luego ejercicios, práctica, ejercitar, que también tenga movimiento, que tenga que a uno lo obligue a hacer y a practicar. Y finalmente un cierre, conclusiones para cerrar el tema y poder pasar al próximo tema. Esto combinado con que hay gente que, bueno, se dice que hay gente que aprende de distintas formas, gente que es visual, gente que es motriz, gente que quizás... Bueno, con lo cual lo que va surgiendo es la necesidad de tener, de cuando estamos enseñando, de tener mucha variación y mucha interactividad con el alumno. O sea, todo lo contrario a esta sesión que estoy dando ahora. Disculpen. Pero bueno, en la práctica lo que estamos tratando de hacer, la mayoría de los trainers de la Scrum Alliance que modernizamos nuestros cursos, tratamos de que cada vez sean más interactivos y haya menos lecture, menos, digamos, disertación por parte del profesor. Mientras tanto, entonces esto ya es algo existente. Si ustedes toman hoy un curso de Certified Scrum Master, lo más probable es que no se use PowerPoint. Yo no uso PowerPoint. De hecho, por eso también estoy probando esto, porque ya me volví como muy reticente al PowerPoint, no puedo ni verlo. Y ni PowerPoint, ni Keynote. Entonces estoy probando, yo uso Flipchart en general, pero cuando es una audiencia grande, bueno, hay que usar un Flipchart electrónico y un micrófono. En este caso no lo estoy usando tanto, pero bueno, ya vieron que el ejemplo cuando me puse a dibujar, uno piensa y uno dibuja lo que está pensando y sirve para reforzar. Entonces, hoy si uno toma un curso, probablemente sea del estilo que da Ariel Ver, que doy yo. Uno se mueve mucho, hace muchos ejercicios y va mechado con teoría. Un poquito de teoría, mucha práctica, mucha discusión grupal, hay que escribir, hay que pensar, hay que hacer, hay que hablar. Bueno, entonces esto es mucho más valioso que tener a un docente dando clase. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar del otro nuevo paradigma educativo, que es la educación online. La educación online, bueno, no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que ya venimos probando hace rato, pero lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo al menos, es que en el último año, 2 años, empezó a haber algunas cosas muy interesantes que hay que observar con cuidado. Y la más importante es Khan Academy. Khan Academy, lo voy a escribir por si no saben cómo se pronuncia esto. Khan Academy empezó como un experimento muy interesante. Hay un muchacho que se llama Khan, curiosamente, que era un tipo brillante, un tipo que hizo un PhD en el MIT o en Harvard, algo del estilo. Estaba trabajando como, no sé, en finanzas en Wall Street. Y tenía una sobrina que vivía en Estados Unidos, que le pidió ayuda con sus matemáticas de primer grado, matemáticas muy simples. Y como él no tenía tiempo y no vivía en el mismo, él estaba en Nueva York y ella estaba en otro lado, como no tenía tiempo para ir a enseñarle, decidió grabarle un video y pasárselo el video y que ella le siguiera su video por internet. Pero el tipo, en vez de tratar de hacer algo muy, muy tecnológico, hizo algo muy rústico. Tomó lo que estoy usando yo acá, tomó una especie de coso de flipchart virtual, que lo pueden ver ahí, no sé si llegan a ver en la pantalla. Es como una especie de pizarrón virtual. Y puso un micrófono y le grabó lo que iba explicando. Como si estuviera dándole clases, se lo grabó y se lo mandó. Y luego dijo, y le sirvió mucho a la sobrina. Y le empezó a pedir otros temas, que le explique otros temas. Se dio cuenta que este video podía ponerlo en YouTube. Lo puso en YouTube y se volvió viral. Se volvió viral dentro de una comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad educativa. Bueno, si hacemos fast forward de unos años, creo que 2, 3 años, no sé hoy cuántos módulos tiene Khan Academy, pero si alguien sabe, son cientos o miles incluso de pequeños módulos. Y lo que tiene interesante es que este tipo, sin nada que ver con el agilismo, ¿no? Pero un tipo muy inteligente hizo módulos muy muy pequeños, parecidos a historias de usuario, que uno puede ir, uno va leyendo, o sea, uno va siguiendo estos módulos a su ritmo.
Y luego lo que introdujo es una evaluación online, que, digamos, uno ve el video, lo ve a su paso, a su tiempo, y luego hace el examen online, la evaluación online. La mayoría de estos módulos son de matemática, con lo cual son problemas matemáticos. Los problemas matemáticos son exactamente los mismos que uno tendría en clase, y la gracia que tienen los problemas matemáticos es que tienen una respuesta perfecta, o sea, tienen una respuesta exacta, con lo cual se puede evaluar en forma electrónica, automática, si la respuesta es correcta o no al ejercicio. Bueno, y sin quererlo creó una plataforma de aprendizaje online diferente que está basada en el modelo en que uno mira el video o sea, uno primero ve el video, que es el lecture, y después hace el ejercicio. ¿No? Y hace el ejercicio cada uno a su propio paso. Bueno, entonces, connect the dots, right? Lo que estamos diciendo es, estamos descubriendo que la mejor forma de dar clase es mucha interacción, mucha discusión grupal, que el training from the back of the room. El back of the room significa el trainer está al fondo de la sala. La idea es que el trainer deja de ser, el docente deja de ser la figura en la clase y pasa a ser un coach, una persona que está ayudando a los alumnos a aprender. Pero entonces el problema que tenemos es qué hacemos con la parte de lecture, qué hacemos con la parte de disertación. Khan Academy. Lo reemplazamos por videos online. Entonces, la idea ¿cuál es? Ustedes miran el video cuando tienen tiempo, cuando tienen ganas, si quieren lo ven 3 veces, 4 veces, y luego cuando están en clase, lo que hacen la otra parte, la parte de interacción con sus compañeros. Entonces, la teoría se saca del aula y el docente se convierte en un coach. Es muy muy interesante esto, es un cambio de paradigma. El docente deja de estar al frente y deja de ser una persona que enseña en forma unidireccional y pasa a ser un facilitador que ayuda a destrabar a la gente cuando tienen problemas. O sea que la clase pasa a ser simplemente resolver problemas y tener discusiones grupales. El tiempo se aprovecha al máximo, el tiempo del docente, el tiempo del alumno, y se invierte lo que es la tarea tradicional, el homework tradicional, que es, o sea, ¿cómo es la escuela tradicional? Vas a clase, el docente te habla y luego te da tarea para hacer en tu casa, que la tenés que hacer solo. Acá se da vuelta todo. El docente te da como tarea ver los videos, y cuando llegas a la clase, ahí tenés que hacer la tarea, los ejercicios en forma grupal con todos tus compañeros y con el docente ayudándote. Bueno, ¿se acabó o preguntas? Tenemos margen todavía de 1 minuto para la siguiente sesión. Bueno, hay un tiempo. Bueno, entonces esto para mí es el futuro de la educación. Es una combinación. Fíjense, no es educación online. Es online más training from the back of the room. Entonces, esto es el futuro para mí y yo voy a tratar en los próximos años de ir transformando mi curso de Certified Scrum Master y otros cursos que dé en este modelo. Y voy a experimentar y vamos a ver y les contaré en 2 años cómo me va. Que soy ágil. No sé, estaba viendo esto y me estaba acordando también de Coursera y sitios así un poco más a nivel universitario tal. Estaba pensando, esto, tú estás hablando a nivel de clases, ¿hasta qué edad podemos bajar? Quiero decir, hasta los 6 años, quiero decir, todos empezamos en la EGB y tal. Ese modelo de profesor que da clase... ¿Bien? ¿Podemos bajar esto hasta ese nivel? Esto lo están probando, esto que yo expliqué, Khan Academy lo está probando en colegios primarios en Estados Unidos, en California. Ya hay pruebas piloto, donde los niños tienen que ver los videos por su cuenta, en sus iPads o en sus... y luego en clase solamente hacen ejercicios y discusión grupal. Y aparentemente con muy buenos resultados. Pero todavía obviamente es muy temprano para sacar conclusiones a largo plazo, pero bueno, se está haciendo. Hola, ¿el vídeo sobre un tema es único o se pueden elegir varios? Es decir, y se puntúa sobre cuál es el que los alumnos aprenden más rápidamente o lo entienden más.
creo que se podría hacer eso. Creo que hoy, en general, los pilotos que yo vi, especialmente Khan Academy, tiene un solo video sobre cada tema y todos ellos... Si tuviéramos 10 y conseguiríamos una velocidad más rápida, es decir, porque el puntuar probando diferentes métodos de un mismo tema se conseguiría, ¿no? ¿Te parece buena la idea? Creo que obviamente hay que tener buenos vídeos, ¿no? Si uno tiene un vídeo muy pobre, esto quizás falla, pero yo creo que es interesante porque hoy en día con YouTube y todo o sea, uno encuentra vídeos sobre cualquier tema y obviamente creo que la idea sería que el docente grabe su propio vídeo. ¿Qué es lo que quiero hacer yo ahora? Quiero grabarme, voy a contratar a alguien, a un profesional camarógrafo que me filme dando mi curso. Luego voy a tomar esa filmación y la voy a partir en pedacitos y cada módulo de teoría del lecture lo voy a convertir en un módulo online que el alumno tiene que ver antes de venir al curso. Y si un módulo lo puede hacer mejor que tú, no puedes tú y lo podría poner a Henrik Knieberg dando el curso, pero sería en inglés. Así que bueno. Quizás, es muy probable que quizás le pida a Alan Cement, que es amigo mío, que lo hagamos entre los dos y que compartamos módulos. Ahí simplemente hay que ver un poquito la percepción de valor por parte del alumno, ¿no? Que no sufra. O sea, si yo te vendo un curso donde tenés que ver a otro tipo dando clase y después yo actúo de facilitador, bueno. Pero esto podría ser también una forma de generar cursos de muy alta calidad con un mucho menor requisito de las calificaciones del trainer. Y que entonces podamos tener cursos, porque el problema con todo esto de la estructura piramidal del Certified Scrum Master y todo eso, es que es la única forma que se nos ha ocurrido hasta ahora de garantizar la calidad de los docentes y por lo tanto del curso. Entonces, cualquiera de ustedes probablemente probablemente haya gente en esta clase que sea tan buena como yo dando clase, pero ¿cómo hace el alumno el potencial cliente, el alumno para saberlo? No, bueno, entonces por eso todo el tema de certificaciones cual no nos metimos. Bueno. No hemos comido ya todo el slide. Gracias a Xavier. Muchas gracias. En Telefónica la gente como ustedes, la gente que toma la iniciativa, la gente que son líderes comunitarios, hoy en día tienen la posibilidad de definir qué cursos pueden tomar los que son seguidores. Y obviamente eso ya es una mejora enorme con respecto al paradigma viejo que era que el Departamento de Recursos Humanos definía qué es lo que estudian qué es lo que pueden aprender los seguidores. Entonces, se está experimentando y hay mucho trabajo que se está haciendo en este tema de cómo podemos hacer para mejorar la calidad y la llegada de nuestro primer mensaje. Entonces, este es uno de los temas que para mí ocupó mucho mi atención durante el año, ¿no? En particular, la Scrum Alliance ha estado trabajando muy, muy duro en tener un examen que fuera mínimamente de buena calidad y tener una definición de Scrum. Una definición de Scrum que se dice que el 95% de los trainers estén de acuerdo. Es muy difícil llegar a esto. Los trainers son una comunidad muy ecléctica, hay mucha variabilidad entre trainers. No sé si saben, pero dentro para llegar a Scrum Trainer internacional de Scrum y de agilismo en general, para tratar de lograr mejorar el nivel de calidad de la educación básica que estamos dando desde este área de la comunidad ágil, ¿no? Hay muchos otros medios para educar a la gente, pero hoy en día hay que reconocer que probablemente la Scrum Alliance con el programa de Certified Scrum Master es el principal impulsor del agilismo a nivel mundial, estoy hablando, entre empresas tradicionales y establecidas. Y yo quería dar esto como ejemplo para empezar un poco la charla de Scrum 2012, porque lo que quiero es hablar un poco de las novedades de este año, lo que yo aprendí este año y lo que creo que son temas relevantes de este año en la comunidad internacional del agilismo y Scrum. Y en realidad esto, si bien detrás del examen hay
hay mucha, digamos, mucha política, hay muchos intereses y muchas cosas que quizás no sean tan importantes para todos. Sí, lo que hay es un interés de mejorar nuestra efectividad para promover con una pregunta. ¿Qué es lo primero que debería hacer un miembro de un equipo Scrum si tiene un problema que no puede resolver solo? Piensen, pero hay opciones. A. Renunciar a la empresa, a la vida. B. Escalar al CEO, al presidente de la empresa. C. Hablarlo en la retrospectiva. D. Pedir ayuda al equipo y o al Scrum Master. ¿Qué opinan? Podría ser un depende, pero digamos, si tienen que responder una respuesta, ¿cuál es la más probable? La D. Ok, bueno. Esto es un ejemplo del tipo de pregunta que se está haciendo en este momento en el nuevo examen de la certificación Certified Scrum Master, que pasó a ser obligatorio a partir de este año. Y bueno, les estoy dando un ejemplo de cómo una de las pocas cosas, pequeños pasos que está haciendo la comunidad de mover el agilismo. Lo que estamos viendo, los que estamos ya haciendo esto hace un tiempo, es que en los últimos años nuestro foco de interés y nuestro foco de trabajo ha pasado de ser, digamos, el aprendizaje personal y el descubrimiento de buenas prácticas o de patrones que funcionan, que fue quizás un foco inicial, ¿no? Los primeros años, yo creo, del 2005 a quizás el 2010, había mucha innovación, mucha experimentación, y estoy hablando a nivel básico, ¿no? A nivel de las cosas básicas que se hacen hoy en día en los equipos ágiles. Y lo que vemos es que en los últimos años esto ha aflojado un poco, porque en realidad ya hay una buena, lo que en inglés se llama un body of knowledge. Hay un buen cuerpo de conocimiento de qué cosas tienden a funcionar al intentar implantar agilismo en una empresa, en un equipo. Y hoy el problema principal que tenemos es realmente un problema de difusión y de difusión, quizás de evangelización. Entonces uno tiene que preguntarse, y otro problema que tenemos también es que hay mucha gente haciendo Scrum muy mal, Scrum ágil, haciéndolo mal y no obteniendo buenos resultados y echándole la culpa al framework. Entonces hay mucha discusión, especialmente en la Scrum Alliance, pero quizás también afuera, de qué estamos haciendo mal. Está muy conectado a lo educativo, a lo que estábamos hablando un poco antes. ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo? Que estamos teniendo, digamos, no estamos conformes con el nivel de éxito que estamos teniendo con la gente que da sus primeros pasos en el agilismo. Entonces, las comunidades ágiles hacen un trabajo de base muy fuerte, pero las comunidades ágiles como esta, tenemos que entender que primero no escalan demasiado bien y segundo apuntan un poco a un nicho, ¿no? Porque la gente que está acá en general es gente que tiene ya un interés, que toma una iniciativa. No suele capturar gente de lo que sería el mainstream, la gente que realmente está acostumbrada, por ejemplo, a que en su empresa, que trabaja en una empresa grande y que está acostumbrada a que la manden una formación. Fíjense qué interesante lo que habló la gente de Telefónica Digital en la charla de las comunidades de práctica, que ellos resaltaban que una de las cosas más valiosas que trajo la comunidad de práctica a Telefónica es la posibilidad de que la gente misma definiera su currículo de cursos. O sea, estamos hablando de que en Telefónica